de Melilla a Barcelona. Bienvenidos a la Casa de Melilla en Barcelona. Tengo el gusto de poder, en este día tan nombrado para Catalunya, que és el dia de Sant Jordi, que és molt arrelat aquí a Catalunya de fa moltíssims segles. Per si no us en recordeu, Sant Jordi també és el patró de la comunitat d'Aragó. Bueno, dit això, anem a presentar els conferenciants, que avui serà primer el que obrirà en castellano. El primer conferenciante será el señor José Márquez, que es socio de nuestra entidad y que siempre nos acompaña en estas lides de poder leer en el Día del Libro la insigne obra del Manco de Lepanto. Y entonces él dará una lectura. Si después alguien quiere acompañarle también, le da unos párrafos. Y también a continuación el que quiera colaborar en leer estos párrafos podrá hacerlo. Vamos a dar, después del señor Márquez, vendrá la señora María José Ibáñez, que nos presentará un libro y disertará sobre el mismo. Acto seguido, en el tercer acto, nos acompañarán también ya como final y cierre de esta encuentro en Sant Jordi, en la Casa de Melilla en Barcelona, el grupo de Castañuelas Melilla la Guapa, que son residentes en Barcelona y socias de la Casa de Melilla en Barcelona. Nos ofrecerá un pequeño recital para que sepamos que están teniendo mucho éxito, ya que son muy buenas. De antemano pido un aplauso para el señor Márquez, que va a hacer la presentación y disertación. Señor Márquez, tiene usted la palabra. A ver, bueno, siempre que se lee un libro, al menos yo acostumbro a leer algo del escritor, sus circunstancias y algunas de las cosas por qué escribe ese libro y qué trata en ese libro. Por eso yo cada año que venimos hablando del Quijote, siempre recuerdo alguna de las cosas o de la vida de Miguel de Cervantes. De manera que decíamos en alguna ocasión que Miguel de Cervantes era hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortina. Por tanto, Miguel de Cervantes no tiene por qué llamarse Saavedra. Cuando él salió de España, por circunstancias que ahora no vienen al caso, y se estuvo en Nápoles y después se fue, y estuvo en la batalla de Lepanto. Al regresar, él venía con toda su familia, con algunos hermanos, y uno de ellos era Rodrigo. Estos fueron hubo una tormenta, parece ser que hubo una tormenta, se separaron los barcos y entonces los piratas de Argelia, de por allá, los cogieron cautivo y los llevaron a Argel. Como quiera que se podían rescatar por medio de dinero, pues la familia de Cervantes pudieron rescatar a Rodrigo porque era uno más de la pandilla, pero Miguel traía una serie de documentos que le avalaban porque había sido muy bueno, porque había sido un gran luchador, y entonces aquella gente supieron que este valía bastante más. De manera que cuando pudieron la familia lo rescataron, pero antes había intentado por 4 veces evadirse de allí. Entonces, como ya él venía herido de la mano izquierda, los compañeros suyos le llamaban "Hola Manco" o "Hola Tullido", y los de allá, los de Argel, dijeron tenían que llamarlo de alguna manera, entonces le pusieron el mote de Saavedra. Los españoles, pues al tener que pronunciar ese mote que le costaba trabajo, pues lo simplificaron en Saavedra.
Y de aquí vino que Miguel de Cervantes Rodrigo se convirtió en Miguel de Cervantes Saavedra. No vamos a seguir porque la historia es un poquito larga. Solamente decir que esto que era el cuarto de los 7 hermanos, y resulta que el matrimonio de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortina, sus hermanas Andrea, Luisa y Magdalena, los hermanos Andrés, Rodrigo y Juan, todos ellos con el apellido Cervantes Cortina, que nunca dejaron de ser Cervantes Cortina. El único que cambió fue Cervantes por una circunstancia que nos vimos a alargar bastante en eso. Entonces resulta que estuvo casado con Catalina de Salazar y Palacio, pero años más tarde se unió en pareja sentimental con Ana de Villafranca, casada con Alonso Rodríguez, del cual tuvo una hija. De esta pareja, una pareja sentimental, fuera del matrimonio, tuvieron una hija. Y la familia de Cervantes no aceptaban, católico, apostólico y todas esas cosas, no aceptaban una nena fuera del matrimonio. De manera que él, pues para que no tuviera nada que ver con la familia Cervantes, le puso Saavedra de apellido. Y de ahí continuó toda la familia. Por cierto, tampoco Sancho Panza, el nombre de Sancho Panza era Sancho Panza, para que todos lo sepan, el que no lo sepa todavía, era Sancho Panca. Y resulta que en su pueblo, porque era bajito y rechoncho, le pusieron Sancho Panza. Hasta ahí lo que se puede decir para no pensarlo, y que nadie empiece ya a doblar las rodillas. Voy a leer un poco del primer capítulo. Este es el segundo tomo de Miguel Cervantes que yo tengo. Entonces siempre traigo el primero, hoy he traído el segundo, y voy a leer unas páginas del primer tomo, que es el capítulo 21. Dice que en esto comenzó a llover un poco y quisiera Sancho que se entrara en el molino de los batanes. Más habituales, más habíales cobrado tal aborrecimiento Don Quijote por la pasada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro. Y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como en el que habían llevado el día de antes. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún él apenas le había visto cuando se volvió a Sancho y le dijo: «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre». Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos, engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertase a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes, ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el juramento que sabes. Mire vuestra merced bien lo que dice y mejor lo que hace, dijo Sancho, que no querría que fuesen otros batanes que los que nos acabasen de abatanear y aporrear el sentido. «Válase el diablo por hombre», replicó Don Quijote, «¿qué va ayer de yelmo a batanes?» «No sé nada», respondió Sancho, «mas quizás fuera yo más a fe que si yo pudiera hablar dentro como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice.
¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? Dijo Don Quijote. Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino, dijo Don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán, sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo en esta aventura y queda por mío el yelmo que tanto los he deseado. Yo me tengo en cuidado de apartarme, replicó Sancho, mas quiera Dios, torno a decir, que orégano sea y no batanes. No veo. Ya os he dicho, hermano, que si no me mentís, que ni por pienso, más eso de los batanes, dijo Don Quijote, que voto y no digo más, que os batané el alma. Calló Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado, redondo como una bola. Es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero que Don Quijote veía en esto, era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí, y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero, y traía una bacía de azófar, y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza y, como estaba limpia, desde media lengua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante, le entristó con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte, mas cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo: defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. Te voy a dejar aquí, porque no vamos a aburrir a la gente. Si alguien desea seguir leyendo, aunque sea un párrafo. Venga, David. Venga, David. Que él lee, es que es maravilloso. Y ahí hay otro chaval jovencito que seguro que también se presta. Que lee muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un aplauso a la juventud. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Lo hemos dejado en le dijo: defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vivo, vio venir aquella fantasma sobre sí. No tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, si no fue el de dejarse caer del asno abajo. Y no hubo tocado el suelo cuando se levantó más ligero que un gamo, y comenzó a correr por aquel llano, que no le alcanzara del viento.
Dejóse la bacía en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto, y que había imitado al castor, al cual, viéndose acosado de que había alcanzado a los cazadores, se tarza, y corta con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándole en las manos, dijo: por Dios que la bacía es buena, y que vale un real de a 8, como un maravedí. Y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándole a una parte y a otra, buscándole el encaje, y cómo no se le hallaba, dijo: sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía de tener grandísima cabeza. Y lo peor de ello es que la falta de la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la bacía celada, no pudo tener la risa. Más bien ni yo lo sé a la miente la cólera de su amo, y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho?, dijo Don Quijote. Ríome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano, dueño de Almete, que no semeja siendo una bacía de barbero pintiparado. Y bueno, si queréis ya dejo. ¿Alguien más quiere leer unos párrafos? Venga. Bueno, mientras Vicente se pone al aparato, hay que recordar que independientemente de que estamos hablando de un insigne español, el más grande de las letras españolas, también tenemos aquí a representantes de su confrontación, que era en castellano Shakespeare, en inglés Shakespeare. Aquí tenemos a dos ingleses que son socios de la Casa de Medina. Buenas tardes y gracias. Sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debió de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la bacía celada, no pudo tener la risa. Martí no se lee a las mientes la cólera de su amo, y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho?, dijo Don Quijote. Ríome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este Almete, que no semeja sino una bacía de barbero pintipirada. ¿Sabes qué imaginó Sancho? Que esa famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta que parece vacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, que para mí, que la conozco, no hace el caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja ni aun le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías, para el dios de las batallas. Y en este entretanto la traeré como pudiere, que más vale algo que nada, cuando más, que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada. Gracias, no quiero pensar. ¿Alguien más? Claro. Xavi, luego tú. ¿No? Eso es aquí. Eso será, dijo Sancho, si no se tira con honda, como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos, cuando le santiguaron a vuestra merced las muchas y le rompieron el alcuza donde venía aquel vendidísimo brebaje que me hizo vomitar las asaduras. No me da mucha pena el haberle perdido, que ya sabes tú, Sancho, dijo Don Quijote, que yo tengo la receta en la memoria. También la tengo yo, respondió Sancho, pero si yo le hiciese ni le probare más en mi vida,
aquí será mi hora. Cuanto más que no pienso ponerme en ocasión de haberle menester, porque pienso guardarme con todos mis 5 sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie. De lo de ser otra vez manteado, no digo nada, que semejantes desgracias mal se pueden prevenir, y si vinieren, no hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevare. Mal cristiano eres, Sancho, dijo oyendo esto Don Quijote, porque nunca olvidar la injuria que una vez te han hecho, pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías. ¿Qué pie sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? Para que no se te olvide aquella burla. Que bien apurada la cosa, burla fue y pasatiempo, que a no entenderlo yo, ansí, ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Helena, la cual, si fuera en este tiempo, o mi Dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosura como tiene. Y aquí dio un suspiro y le puso en las nubes, y dijo Sancho: pase por burlas, pues la venganza no puede pasar en veras, pero yo sé de qué calidad fueron las varas y las burlas, y sé también que no se me caerán de la memoria, como nunca se quitarán de las espadas. Pero quedando esto aparte, dígame vuestra merced qué haremos de este caballo rucio rodado, que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado aquel Martino que vuestra merced derribó, que según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego. No lleva pergenio de volver por él jamás. Y para mis barbas, si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro, dijo Don Quijote, despojar a los que venzo. Ni es uso de caballerías quitarles los caballos y dejarlos a pie, si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso lícito es tomar el del vencido, como ganado en tierra lícita. Así que, Sancho, deja ese caballo o asno, o lo que tú quisieres que sea, que como su dueño nos vea alongados de aquí, volverá por él. ¿Alguien más? Bueno, pues seguidamente damos paso a María Ibáñez para que nos presente su libro y alguna disertación sobre él. Muchísimas gracias. Antes de presentar ningún libro, hoy, por supuesto, se trata de rendir un homenaje a Miguel de Cervantes y recordar, por supuesto, a William Shakespeare, contemporáneo suyo, y es que no queda otra. Entonces, bueno, yo quería decir en este momento, nos hemos divertido un rato, que siempre he pensado que había dos tipos de personas, las que nunca jamás se habían acercado al Quijote, ni siquiera como hoy, un ratito, un poquito, y las que sí se habían acercado, y eran como dos tipos. Ahora hay un tercer tipo. Ese tercer tipo son aquellos que han visto la película de Amenábar. La película de Amenábar ya sería un tercer tipo de persona. Normalmente las personas que han visto la película de Amenábar no han leído el Quijote en absoluto, ni ganas que tienen de hacerlo. Entonces las personas que han leído el Quijote, ni que sea este poquito que hemos leído ahora, ya se han podido dar cuenta de la grandeza de esta obra literaria, de la grandeza de nuestra literatura. Y eso es lo que nos llena a nosotros de orgullo. Y bueno, el Quijote no se escribió, no fue un libro, en aquel tiempo la gente no sabía leer. Aquel libro se escribió para leerlo en los mesones, en las tabernas, por una persona pues que sabía muy bien leer, que hacía mucha gracia, que no sé qué, no como nosotros, ¿no? Que somos puros colegiales, ¿no? Y la gente se lo pasaba bomba escuchando el Quijote. Y esta obra, de hecho, es para leerla así, es para leerla a un grupo de personas y disfrutarla y hacer el comentario, aquello, esto, mira qué tonto, qué burro, que no sé qué, mira que pensar que es el yelmo de Mambrino, una palangana que lleva aquel hombre en la cabeza.
diríamos hoy día cómo se le va la pinza. Y claro, pues la gente, pues, si no entendía, pues preguntaban y no sé qué, jaja, y luego hace también referencia al bálsamo de Fierabras, ¿no? El bálsamo este que la última vez que se lo dieron a Sancho, lo descompuso vivo de la cabeza a los pies. Y el pobre Sancho dice, mira, mire, señor, no me hable, por favor, no me hable del bálsamo, no me hable. Y ¿de qué te quejas? Si no te pasó nada, ni se te rompió costilla, ni nada, Don Quijote, ¿no? Bueno, entonces pues toda esa serie es entrar en ese Quijote. Desde luego este director de cine, Alejandro Amenábar, ha elaborado una película que es absolutamente obsesa y ridícula, y no creo que a nadie le importe ni mucho ni poco la vida íntima del gran escritor Cervantes, sino que sí le tenemos que recordar es por otras muchas cosas mucho más importantes. Como muy bien ha dicho el anterior conferente, no me acuerdo el nombre, José, como bien ha dicho José, él se casó en 1604 con Catalina de Salazar. Y bueno, todo esto fue después de sus vicisitudes, de haber sido raptado por piratas berberiscos, que son los bereberes de Argel, y de pasar allí, ¿no? Hay una escenita en la película que sale el Bajá de allí, ¿no? En los baños. Claro, es que los baños no es que estuviesen bañándose, es que los baños eran las cárceles. Pero en fin, no me quiero meter en estos jardines tan desagradables, y es a partir de aquí, cuando él se casa, que escribe El Quijote. En 1605 se publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y después, desgraciadamente, hay un señor Avellaneda que publica otro Quijote, un Quijote apócrifo, y él dice, bueno, no, El Quijote es mi Quijote. Dice, muchas gracias por escribir esta obra, le agradezco muchísimo, pero voy a escribir una segunda parte, y así también la gente podrá comparar y se dará cuenta de lo que usted ha escrito es un bodrio. Y así lo dice de una manera muy salerosa y muy elegante, como escribía él, no como yo hablo, sino en aquel maravilloso castellano español, ya podemos decir el español por excelencia, del 1615-1605, donde salen publicados la primera parte del Quijote y esta segunda que publica con el nombre de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En la primera hay una sucesión de aventuras y en la segunda otra sucesión de aventuras que funcionan un poco a la inversa de la primera parte, y aquí el caballero, Don Quijote, fallece. Es spoiler, sí, es spoiler. Y también, si queréis, os digo cómo acaba. Acaba con el saludo romano, no el calco árabe de adiós, sino con el vale. Así acaba el Quijote. Y no me importa, yo creo que es la única novela del mundo en la que nos importa todo, menos el final, porque eso es una novela absolutamente sobrecogedora, ya lo habéis visto, y que hay que leerla despacito, en compañía, y si puede ser con alguien que haga un poquito de guía, mejor, porque el lenguaje es en muchas ocasiones imposible, no se puede entender, y más con la de años, ¿no? Bueno, tengo que deciros por otra parte que el lenguaje que utiliza el Quijote es un lenguaje que ya era anacrónico, o sea, ya era de otro siglo en el momento que él escribe el Quijote, porque él está haciendo una parodia de los libros de caballerías, y los libros de caballerías de los siglos anteriores utilizaban un lenguaje muy grandilocuente, muy enrevesado y tal, y entonces él se ríe de estos libros y crea este personaje, el Quijote, que sería el primer personaje que se crea, el primer personaje moderno, porque el Quijote es la primera novela moderna y el último libro de caballerías. La literatura española, nuestra literatura, se caracteriza por tener unos frutos tardíos, en los cuales cerramos un periodo y abrimos otro. No somos amigos de grandes novedades, pero sí de decir la última palabra. La dijimos con el romanticismo, la dijo el Quijote, la dijimos en el Renacimiento, y la seguiremos diciendo siempre, espero y deseo. Y bueno, entonces, ¿por qué es tan importante el Quijote? Primero de todo por eso, porque es una novela, la primera novela moderna, la primera que se puede considerar. ¿Y qué tiene el Quijote? El Quijote tiene todo lo que puede tener una novela. No hay nada que podamos encontrar en ninguna novela que no esté en el Quijote. Tiene una estructura dialogística, es decir, la acción se va iniciando a partir del diálogo que se establece entre Don Quijote y Sancho. Y este diálogo
solamente es un diálogo en el cual están todo el rato peleando y hay este conflicto, sino que hay dos registros lingüísticos. Uno elevado, no, lo siguiente, y cultísimo, porque Cervantes era un hombre muy culto, y uno del pueblo, llano y sabio, porque Sancho es el pueblo, y el pueblo es el que sabe. Y Don Quijote, pues ahí están estos dos lenguajes. O sea, podemos tener ahí toda la sabiduría filosófica, teológica y de todas las ciencias del mundo a través de Don Quijote y el saber popular del pueblo, nuestro saber, el de mi abuela, el de mi bisabuelo, el nuestro. Y esto es algo que no ha habido en otra obra, algo semejante a esto. ¿Qué más es interesante de Quijote? Que es una novela que se conoce con el nombre de una novela, en latín se catalogan así estas novelas, in itinere, en el camino, Es como las películas estas de Riders, Noisy Rider y tal, novelas en el camino. Y van pasando cositas, van pasando aventuras, ¿no? Y Don Quijote se dedica a desfacer entuertos. Desfacer entuertos, ¿qué quiere decir? Resolver aventuras, resolver casos y luchar por el bien, con los ideales del caballero cristiano. El bien, la belleza, en fin, pues todo lo que caracteriza a ese caballero de valores eternos que era la Edad Media. Estamos entrando en otro mundo, en el mundo mercantil, en el mundo moderno, en el mundo del dinero. Y Don Quijote no quiere estar en ese mundo, no quiere, por eso se vuelve loco. Y elige vivir de otra manera, vivir según los valores de la Edad Media. Esto después en el romanticismo se volverá a poner de moda. Volveremos otra vez a retomar los valores de la Edad Media, el honor, la caballería, toda la ideología amorosa del amor cortés, de los trovadores, esta manera de poner a la dama en el cielo, que tanto se parece a esta imagen nuestra profunda de la Virgen María, ¿no? Esa mujer que está por encima de todo, esa mujer a la que hay que proteger, pero no porque sea débil, sino porque es lo más importante para un caballero, lo más importante. Esto es así. Hoy vivimos en un mundo en que todo esto está desbaratado, lo quieren desbaratar. Y como ejemplo tenemos la patética película de este director. En el momento de cogerla yo salí llorando, estuve llorando todo el rato. Es una película en la que por otra parte solo salen hombres, en fin, sencillamente es que no quiero ni hablar porque me pongo mala. Bueno, entonces vemos este personaje anacrónico. Es un personaje que es un inadaptado social. Él no se adapta a vivir en la sociedad en la que vive, exactamente igual que tantos de nosotros. Nosotros no nos adaptamos a vivir en este mundo, no nos gusta, es un mundo absurdo, es un mundo en el que todo está invertido, en el que ya no hay ideales, la bondad ya no es lo que está arriba. Hoy día arriba está el vicio, como decía Machado, ¿no? La envidia de la virtud hizo a Caín criminal, gloria a Caín. Hoy el vicio es lo que se envidia más. ¿Qué mundo vivimos? ¿Qué pensaría Cervantes si viniese aquí? Volvería a volverse loco. Esta locura de Don Quijote es lo que le da la vida y es precisamente lo que al final acabará matándolo, porque en el momento que recupera la cordura, en la segunda parte del Quijote, que es cuando Cervantes decide matarlo para que no se lo copie nadie más, él se vuelve cuerdo. Y al volverse cuerdo y dejar la locura, se muere. Porque no tiene entidad. Es decir, una persona no es solamente una estructura de carne y hueso. No, una persona es algo más. Es su sueño. Y sobre todo es su voluntad. La voluntad. Es un héroe. El héroe es aquel que si no hay aventuras, se las inventa. ¿Qué es lo que hace el Quijote? Como ya no puedo vivir en la Edad Media, yo cojo y transformo la realidad para poder ser quien soy. ¿Y cómo lo hace? Solo, en el medio de la nada, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse. Este inicio es parodia y es todo, ¿no? Yo creo que una novela, tal como empieza, es como nos entra en el corazón, ¿no? Los libros de caballerías antiguos empezaban a hablar del héroe, ¿no? El héroe tal, que era hijo de no sé cuántos, de la bisabuela, de su tío, del tataranieto, que entonces de tal, de cual... Y bueno, se pasaban 2 hojas enteras hablando de la genealogía del héroe. Sin embargo, Cervantes nos dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo
de los de Lanza en Astillero y tal, y dice, no sé si se llamaba Quijano, pero bueno, pues su afición a los libros de caballerías se le secó el cerebro y dio en llamarse, y se le pegó la locura de los libros de caballerías y salió de caballero andante. Imaginaos un señor, dice que frisaba a los 40, ahí los 50, un señor de 50, en aquellos tiempos es como hoy, un señor de 80. Y ese señor de 80 lee, llega a un punto que vive dentro de esos libros. Porque el Quijote es un libro del libro del libro más libro. Y nosotros nos metemos en el Quijote y lo metemos en una galería de espejos maravillosa. Y si lo leemos del todo, estupendo. Y si leemos en un trocito, lo veremos, porque es como una gran joya. No hace falta que haya muchas. Simplemente que veamos una, y ya esto nos entra. Y además, con el privilegio de poderlo leer en nuestro idioma, en español. Hay montones de personas que darían lo que no tienen por saber español y poder leer el Quijote en la propia lengua en la que se escribió. Es un privilegio que no os podéis imaginar hasta qué punto. Hay muchos hispanistas, ¿no? Americanos, ingleses, franceses, que leen el Quijote y estudian el Quijote, pero no es lo mismo, porque el Quijote es que, de alguna manera, el Quijote de Cervantes es como nuestro abuelo, ¿eh? Cervantes es el Quijote y el Quijote es España. El Quijote es España, el Quijote es Sancho y es el caballero. El Quijote es esa tierra yerma, esa tierra infinita de la Mancha, donde no hay nada, solo cielo, mucho cielo, no hay nada, qué aventuras. Es muy bonito esa soledad que elige Don Quijote, esa soledad de la locura y esa voluntad heroica de seguir adelante con sus ideales hasta la muerte. Son tantas cosas el Quijote, y es moderna, muy moderna, sí, pues es muy moderna, porque tiene todo. Tiene la técnica del contrapunto, que es el contraste entre el señor y el hombre del pueblo, entre la cordura y la locura. Es barroca, es una obra que está entre el Renacimiento y el Barroco, por tanto, no sabes muy bien dónde está, ni qué es verdad, ni qué es mentira, ni qué es arriba, qué es abajo. ¿Quién es Dulcinea? Que en realidad es Aldonza Lorenzo, que es una moza de un mesón, que las características reales de ella son más bien masculinas que no femeninas. Es una mujer, vaya, bastante repulsiva, ¿no? Y él la ve maravillosa y estupenda. En este tiempo os recuerdo también que se escribió un libro importantísimo para nuestra cultura española, que es El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Es un tratadito así de pequeñito, el impulsor de la contrarreforma, de nuestra contrarreforma católica. Un librito así chiquitito que habla el elogio de la locura, que es mejor estar un poco loco. Decía Alejandro Casona que en este mundo, si no eres idiota, hay que estar un poco loco. Si no eres muy tonto, hay que estar un poco loco. Y yo lo creo firmemente, que todos tenemos que estar un poquito locos, tener una ilusión, tener una locura y luchar por nuestros ideales, por cambiar este mundo. Bueno, el Quijote no penséis solo que es una novela in itinere que van ahí... No, es que además tiene un montón de novelas intercaladas. Es decir, de golpe y porrazo, en el Quijote, estas son las ejemplares, ¿no? Las novelas ejemplares, bueno, esto ya, las novelas ejemplares son... Si el Quijote es una mina, las novelas ejemplares son piedras bien talladas desde el alma. Son preciosas y se leen muy bien, muy fáciles, son muy cortitas. Y ahí también vemos un poquito la maravilla. Es que es como... Cervantes es nuestro abuelo. Es como, no sé, los cuentos que nos pueden contar, ¿no? Es muy bonito. Pero dentro mismo del Quijote, de golpe el Quijote se encuentra con una señorita por allí y la señorita está envuelta en un problema y por supuesto le va a ayudar. Y aquí te viene y te cuenta otra historia. Y después sigue. Y después esta historia se palma con otra historia y con otra, no sé qué. Entre ellas el curioso impertinente que habla de la enfermedad de la celotipia. Que pues, es un chico que es tan celoso que le tiende una trampa a su esposa. Con lo cual la esposa al final pues no la ve, y al final la esposa piensa que no la quiere y al final, claro, le pone a vigilarlo a un amigo y al final van enamorándose genuinamente. Porque claro, es que quien pone el fuego, Satanás tienta, está ahí, eso está claro, ¿no? Hay que tener siempre, no hay que ser celoso, hay que cuidar a la esposa. Y hablar y todas esas cosas. Bueno, no me quiero extender demasiado, ¿no? Con el Quijote, pero creo
que hace muchísima falta que sepamos muy bien, porque El Quijote es una gran obra. El Quijote es la mejor novela que se ha escrito nunca. Puedes coger Ana Karenina, puedes coger En busca del tiempo perdido, lo que tú quieras, pero en El Quijote está todo. Tiene todas las características de la novela moderna. E incluso hay ciencia ficción, ¿no? La aventura de Clavileño suena a la luna. Y hay una escena también un poco procaz, es decir, triple X, que están en un mesón y hay una mesonera que se dedica a sacar un extra de dinero, aparte de servir por las noches, metiéndose en las camas de los aguadores. Y ella pues ahí saca su extra, ¿no? Y bueno, se equivoca y se mete en la cama de Don Quijote, y el pobre Don Quijote, que no ha visto una mujer más que en sueños, pues ahí el pobre, ay, no, por favor, no, pero claro, al mismo tiempo, no, por favor, pero no la suelta. Porque claro, pobrecito, la carne es lo que es, ¿no? Y bueno, es divertidísimo ese episodio. Bueno, me estaría toda la vida hablando del Quijote, leyendo el Quijote, porque es realmente una maravilla. Aquí tengo un exalumno que sabe que yo cuando leo el Quijote, lo leemos en clase, en voz alta. Y lo hemos leído y lo hemos explicado. Y claro, los chavales al principio no saben leer el Quijote, no, pero luego sí. Y ya pues, saben, ¿qué son esto? ¿Y esto qué es? ¿Y qué es un yelmo? ¿Y no sé qué? No sé cuándo. Es que el Quijote es así, porque es una novela muy difícil que tiene que tener una persona que ayude. Yo os convoco a las reuniones que se hacen también de la Acción Cultural, la Asociación Acción Cultural Miguel de Cervantes, que se dedican al estudio del Quijote, a la lectura del Quijote, muy poquito a poco, y se reúnen los sábados por la tarde, actualmente en la Casa de Almería, que les ha cedido un espacio, y bueno, de vez en cuando pues también está bien, ¿no?, hacer una mezcla de asociaciones, podríamos hacer algo así tan bonito. Y bueno, concluido todo esto, yo que soy muy romántica en el sentido quijotesco de la palabra, y romántica con mayúsculas, en el sentido profundo de la palabra, no sensiblero y cursi, sino romántica de verdad, es una persona muy idealista. Y es por ello que he dedicado mi vida a propagar ideas que creo que son buenas para que la vida siga existiendo en este mundo. Y la vida se basa en esas relaciones entre el hombre y la mujer, que tienen que avanzar, ir cada vez a más, a ser más sanas, menos tóxicas, más cercanas, a conocer las mujeres cómo son los hombres cómo son las mujeres, qué es lo que las diferencias que tenemos para poder convivir, para poder estar bien, y qué es aquello que tanto nos gusta y fomentarlo, qué les gusta a las mujeres de los hombres, qué les gusta a los hombres de las mujeres. Ahora hay unos grupos feministas que se han dedicado a ver sesgos como una especie de paranoia, de machismo, los hombres machistas, los micromachismos, no sé qué, pero no se han parado a pensar qué es una mujer, ni en las microfeminidades. ¿Qué es ser una mujer? Una mujer que entra en contradicción consigo misma, con su naturaleza. Esa mujer no puede ser feliz, ni con un hombre ni sola, porque eso no es una mujer, eso es otra cosa. Una mujer tiene que saber muy bien quién es, y sabemos muy bien quiénes somos, y sabemos muy bien cómo sentimos y lo que nos gusta. Yo voy a hacer aquí una pregunta abierta, a ver si alguna de vosotras me puede decir alguna cosa de esta vida que le guste. A ver, por ejemplo, dime algo que a ti te guste, lo primero que se te ocurra. Te voy a poner... ocurrirían muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo que seguro que acierto. Verte bonita. Bueno, sí, pues una de las cosas, sí. Arreglarte. Sí. Pues otra, venga, más cosas que nos gustan a las mujeres. Ponernos bonitas, vernos guapas y que nos lo digan. Y no para que nos arreglamos. ¿Qué más? A ver, otra mujer valiente que me diga qué nos gusta a las mujeres. ¡Ay, qué tímidas! Es que nos gustan tantas cosas. Pues venga, una de ellas. Que a lo mejor... Puede ser del cuerpo o del alma. A ver, es muy bonito. Ser queridas. ¿Queridas? ¿Qué quiere decir ser queridas? Hay muchas maneras de querer. Que nos conozcan, que nos valoren. Nos valoren. El ser querida significa, tanto por el hombre como por la mujer, reciprocidad. Quiere decir, yo te doy 10, tú me dame 10.
Y si es posible, dame 12 o yo te doy 14. Con la palabra. Mira, el hombre y la mujer estamos hechos, evidentemente por Dios, creados por Dios, somos prácticamente perfectos. Pero no porque seamos iguales, simplemente porque encajamos en el alma y en el cuerpo. Y a partir de ese encaje absoluto y pleno, se llega a la plenitud de la vida. Y no solo a la plenitud de la vida sagrada, sino a crear vida. Y esa vida que se crea, precisamente se crea en el seno de la mujer. Y las feministas dicen, es que los hombres no tienen por qué protegernos y los humanos, porque nosotras somos muy fuertes. Claro que somos fuertes. De verdad, me lo dices o me lo cuentas. Y es que los hombres, cuando tenemos un montón de partos y vamos, venga y dale que pego y a trabajar y eso y lo otro, no somos, claro que somos fuertes. Esto es indudable e incuestionable. Cuando el hombre nos protege, y ya lo vuelvo a repetir, que lo he dicho antes, no es porque seamos débiles, es porque somos lo más importante de su vida. Y el hombre que no se da cuenta de esto, se engaña. Se engaña. Porque, ¿qué hace un hombre solo sin una mujer? ¿Qué hace una mujer sola sin un hombre? A ver. ¿Qué terreno te has metido? Tenemos buen temperamento, y es cierto. Nos juntamos 10 mujeres en un momento determinado y ahí hay una fiesta, y no de pijamas precisamente, sino de faralaes a los 2 minutos. Y los hombres nos necesitan porque ellos son distintos. Ellos jugarán a fútbol, pero nosotras pues somos así. Yo creo que las mujeres nos apuntamos a más cosas y somos más decididas para hacer cosas que los hombres. Sí, está claro, está visto. Tú miras grupos y ves que hay más mujeres que hombres. Siempre buscas un grupo de lo que sea, ¿eh? Y hay más mujeres que hombres. Perdón, discrepo. Cuando yo era joven e iba a bailar, éramos 70.000 hombres y 3 mujeres. Pues mira que hay 5 para cada hombre, decían. ¿En qué año era eso? Eran otros tiempos, la mujer no gozaba de la Ha llovido libertad. mucho. Las mujeres somos más divertidas y nos acoplamos a cualquier sitio. A ver, Las mujeres tienen que somos otro carácter. Tenemos otro carácter. Somos otro carácter. Tenemos una flexibilidad, nuestra naturaleza. Para que encuentres un hombre divertido y es más difícil que una mujer. Dos mujeres dices, vamos aquí, ¡pum! Y enseguida está en la puerta. El hombre es de otra manera. Es más reservado. Hablan las feministas del condicionamiento de género. El condicionamiento de género es aquello que nos hace ser como somos por el sexo biológico que nos ha tocado. Y claro que hay ciertos condicionamientos genéricos, eso es innegable. Bueno, no solamente hablan de esto, es que encima niegan el sexo, hablan de género. Y dicen que como el sexo no existe, solo el género, uno puede elegir ser hombre o ser mujer. Bueno, yo no soy médico, no puedo hacer un dictamen, pero a mí personalmente me parece una falacia absoluta. Eso sí lo puedo decir, es un contrasentido, es ridículo, no se puede defender algo tan absolutamente contradictorio. Es absurdo. Bueno, pues yo he traído hoy unos libros que son los libros que yo escribo, ¿no? Yo me preocupo muchísimo de nuestra cultura y del tema de la mujer. Entonces, aquí tengo este libro, por ejemplo, Mercedes Formica, retrato apasionado de una mujer valiente. Digo que es apasionado porque esta mujer es una mujer admirable. Es apasionado en el sentido que esto no es un libro farragoso de estos de bibliografía, no, es una historieta. Es una historieta de una mujer que vivió antes de la guerra civil, durante la guerra civil y durante el periodo franquista. Y aquí las leyes venían arrastrándose desde el principio del siglo. Ella tuvo la desgracia de que sus padres se divorciaron en la República, porque existía una ley de divorcio. Existía una ley de divorcio, pero esta ley era muy injusta con las mujeres. Las dejaba a las mujeres sin casa. Hablaban de la casa del marido, no del domicilio conyugal. Y entonces fue ella, en 1963, cuando vino a su despacho, ella era abogada, una mujer que había sido apuñalada por su marido un montón de veces, al borde de la muerte, la había dejado varias veces. Ella escribió un artículo que se titulaba El domicilio conyugal. Y
denunció esta situación terrible que vivían las mujeres, simple y llanamente porque no tenían casa, no podían irse a ningún sitio, no tenían dinero. En aquel tiempo las mujeres, muy pocas trabajaban, solo las privilegiadas que habían podido estudiar. Y ella, pues, se armó un escándalo, fue recibida por mediación de Pilar Primo de Rivera, que era procuradora de Cortes, ella también, por el jefe del Estado. Y Francisco Franco, cuando escuchó aquello, dijo, por supuesto que hay que reformarlo todo esto, por supuesto. Y se reformaron 66 leyes del Código Civil que venían arrastrando desde 1888 y no habían sido cambiadas en la República. O sea, la República, que por eso ella era muy crítica con esta República tan progresista, porque realmente lo único que hizo fue provocar que montones de hombres se divorciaran entre sus mujeres y las mujeres quedasen absolutamente en una cárcel de pobreza y de dolor, porque existía el concepto del depósito. Bueno, pues ella no solamente defendió esto y logró cambiar 66 leyes, sino que además era escritora, escribió muchísimas novelas muy buenas, dado que ocurrió en el periodo anterior y actualmente las ideologías que están muy por encima de lo que es la verdad histórica, pues nadie habla de ella. Bueno, tiene una calle en Madrid, Manuela Carmena le dedicó una calle, pero bueno, no hay una profundización. No hay ni un solo estudio literario de sus infinitas novelas. Y yo he analizado una que se titula A instancia de parte, donde se ve la situación real de cómo estaban las mujeres en aquel tiempo y los hombres, que también se ve las presiones sociales sobre los hombres cuando eran víctimas de infidelidad. También se veían como forzados a tomar unas actitudes heroicas que no todos querían adoptar, porque aunque ocurra una infidelidad, un hombre puede seguir queriendo a esa mujer, y esa mujer puede haber atravesado mil cosas, pero puede seguir queriéndola y no pasa nada, no pasa nada, el amor es eterno. Mejor que no ocurra, ¿no? Por supuesto, pero son cosas que son de la vida, igual que si a una mujer le pasa algo así, pues en un momento determinado es una cuestión de una pareja, y lo que hace una pareja dentro de su vida, ahí no tiene que meterse nadie, no tiene que meterse la sociedad. Bueno, pues ahí la verdad que se lee bien, es una novela, es un escrito ameno, hago un análisis del antes, de la hora, desde este punto de vista del feminismo equitativo, que es el que yo defiendo. Decía Mercedes Formica que no existe, y bueno, Pilar Primo de Rivera también, que era una gran mujer que creó toda la infraestructura que creó, que el feminismo, había un solo feminismo, pero muchas maneras de interpretarlo. El feminismo actual ha hecho una interpretación del feminismo que es machismo, simple y llanamente machismo. ¿Por qué? Porque borra a la mujer. La borra, la mujer no existe, la mujer no tiene una diferenciación con respecto al varón, la mujer no existe. El mismo ninguneo que en muchas ocasiones hemos sentido las mujeres por parte de los hombres, en el sentido de no ser escuchadas, de habernos visto solamente como ay qué guapa, ay que no sé qué, bueno sí, pero aparte, ¿no? Bueno, también tenemos nuestras cosas, ¿no? Ha habido mujeres aviadoras, ha habido mujeres abogadas y claro, sí, son muy guapas, sí, era bellísima, bellísima, pero mucho más que bellísima por fuera. Y bueno, donde recojo un poquito más toda la parte de análisis de la ley del solo sí es sí, de la ley trans, todas estas bazofias jurídicas que no hay por dónde cogerlas, pues es en este libro, y desarrollo un poquito más la capacidad de comunicación entre hombre y mujer, la diferencia entre hombre y mujer, el lenguaje inclusivo, que es una patraña absoluta, algo absurdo, ¿no? Recojo pues todo lo que dice la Real Academia de la Lengua, ¿no? No se puede sustituir el género en español. Hay tres géneros: el masculino, el femenino y el neutro. El neutro lo utilizamos para nombrar algo que no sabemos lo que es. Es decir, en masculino, con E, o sea, en la E es un morfema masculino, no es el morfema no binario que se han inventado esta, femenino, y esto, no sé, esto, no sé lo que es porque nunca he visto caramelo en mi vida, pongamos, ¿no? Y bueno, en fin, toda una serie de absurdidades legales y lingüísticas que han dejado a la mujer y al Ministerio de Igualdad, que dice representarnos en el más grande de los ridículos. Y
Y bueno, pues estos son los dos libros que he traído, por si os interesa hojearlos, y en un momento determinado pues os la podéis adquirir y os los puedo dedicar. He estado todo el día de carpa en carpa difundiendo, porque mira, si no difundimos nuestros libros, no defendemos nuestra literatura, al final la historia la escriben ellos. Y yo tengo una locura como el Quijote, que es que no quiero que la historia de España la escriban personas que no aman a España y que no tienen ningún tipo de intención de valorarnos en lo que somos. Y hacen de España un esperpento, que no es, ni muchísimo menos. Son libros editados por la editorial Fides, es una editorial pequeña, y es muy necesario que apoyemos a las editoriales pequeñas para que puedan seguir editando estos libros que creo que pueden hacer tanto bien a todos. Y bueno, sin más, yo me acabo aquí. Si queréis comentar algo, por favor, aquello que decíamos, algo que es una mujer y le gusta a las mujeres, hablábamos, y ahora también me gustaría que algún hombre me dijese qué le gusta a los hombres, porque esta asociación que de alguna manera yo fomento es mixta, se llama Asociación de Mujeres por la Igualdad, pero hay hombres y mujeres, porque habla de feminismo equitativo. La mujer no tiene que mandar por encima del hombre, sino sobre sí misma, ¿eh? Y eso es lo que, y tener una relación con el hombre exactamente igual. La mujer ha salido afuera y el hombre ha entrado adentro, y eso es de lo que se trata. No se trata de que uno esté dentro o afuera, sino que se comparta y que en ciertos momentos de la vida una mujer tenga todo el derecho y la subvención para estar en su casa, porque no se puede favorecer la maternidad si no está bien pagada. No se puede. Necesitamos unas bajas maternales, necesitamos toda una serie de ayudas, las mujeres, para poder ser madres y hacerlo bien. A ver si alguno de vosotros algún hombre me puede decir que... Venga. Hay que comunicarse, ¿no? Bueno, pues a ver, que algún hombre me diga qué es lo que le gusta a un hombre, por ejemplo, qué le enamora de una mujer. Bueno, ya me acuerdo. Es que esto lo leí hace muchísimos años, pero me acuerdo. Cuando una mujer dice que le gusta estar guapa o interesante o atractiva, todo eso está muy bien de cara a lo que es la apreciación por parte del hombre o del varón, como queráis llamarle, para apreciarla y tal. Pero yo siempre he aplicado una máxima en mi vida, es: dame a la mujer más fea y contrahecha del mundo, que yo le encontraré algo interesante. Sí, también. Viniendo de un hombre como tú, así, digamos, interesante también, pues eso es estupendo, ¿eh? Entonces se tiene que haber ido muy bien con las mujeres. ¿Alguno más se atreve a decir algo? Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y sin más, les despido la conferencia, espero no haber sido demasiado pesadita. Y nada, pues si queréis seguir indagando sobre esto, aquí tenéis los libritos, los podéis ojear. Muchas gracias. Venga, un aplauso. Bien, ahora, como antes de poder degustar, las chicas del coro de Melilla Guapa nos van a ofrecer un pequeño recital de 3 números que espero que os gustéis a todos. Por favor, chicas. No te estorban los de ahí, un poco, ¿no? Bien, el primer número que nos van a ofrecer las chicas es un número muy clásico, que es Carmen de Bizet.
Y ahora nos ofrecerán las toneras. Ahora van a recitar. O lo dejamos para el final. Seguimos. ¿Seguimos? Sí, claro. Sí, sí, venga. Pues bueno, pues la sardana. La sardana. Después que reciten. Ara, en honor de la nostra terra on estem residint, va Sota Mas del Vent.
fuerte aplauso para las chicas de Melilla Guapa. Un recital con la canción de El Vals del Amor, Vals of Love.
Ya que como me comentaba antes María José, tanto que hablamos de España, este es un instrumento genuinamente y únicamente español, que desde Canarias hasta el Pirineo se toca en todas las regiones. Así que, ¡viva España! ¡Guapo! ¿Qué la vas a tocar? Bien, ahora vamos a presentar a un dúo que nos van a recitar no una poesía, pero sí una prosa muy bonita y acompañada por guitarra. El guitarra es auténtico de Melilla porque se llama Josep Arnaus. Y después tenemos al clásico andaluz, que es Don Lorenzo, que es el que va a recitar. Así que vamos a recibirnos con un fuerte aplauso. Ahora sí, vale. Desde la ventana de un casucho viejo, abierto en verano y cerrado en invierno, por vidrios verdosos y plomo espesos, una salmantina de rubios cabellos, y ojos azules como pedazos de cielo. Mientras mezcla el rezo con la costura, ve pasar todas las tardes en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza sin erguir el cuerpo. Marchan en dos filas, pausado y tranquilo. Él solo, sin más nota alegre sobre su traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda le llega casi hasta el suelo. Un seminarista camina siempre erguido y risueño. Él solo, a hurtadillas, y con el recelo de que sus miradas no observen los clérigos, desde que en la calle divisa a lo lejos a la salmantina de rubios cabellos, la mira muy fijamente, con mirar intenso, y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo, y muere el estío, y el otoño nuevo, y llegan las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre triste y sola, rezando y cosiendo, ve pasar todas las tardes en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no los ve a todos, ve solamente a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa, gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo. En vez de sotana, marciales arreos. Cuando ella fija sus ojos abiertos, con viva y expresiva mirada de fuego, parece decirla: te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. Entonces la niña se le encoge el pecho, la labor suspende, olvida los rezos y ya solo vive en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. Una mañana lluviosa de invierno, la niña que alegre salta del lecho oye tristes cantos, fúnebres rezos. Por la calle angosta pasa un entierro. Un seminarista sin duda se ha muerto, pues 4 llevan sobre sus hombros el féretro, con la beca roja por cima cubierto y sobre la boca el bonete negro. Con sus voces rocas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, en 2 filas hacia el cementerio.
igual que por las tardes al ir de paseo. La niña afligida observa el cortejo, pues los conoce a todos de tanto verlo, y solo falta entre todos ellos el seminarista de los ojos negros. Transcurrieron los años, pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blanco cabello, con la cara arrugada y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve pasar todas las tardes en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos sus ojos azules ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Vieja, triste y sola, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros. Bien, ahora este ha sido el cierre, espero que os haya gustado la acción, y ahora vamos a proceder a tener un pequeño refrigerio, pero necesitamos la colaboración de todos, ya que desmontaremos todas las sillas de la parte de atrás para hacer una hilera de mesas para que podamos poner todo del refrigerio. Así que la parte de atrás, por favor, si sois tan amables, vamos plegando sillas porque pondremos las mesas. Gracias.